Muy buenos días a todos. Muy buenos días, arquitecto. ¿Qué tal? El día de hoy, jóvenes, nos encontramos con el maestro Joel Olivares, arquitecto. Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos. Por favor, platícale a la audiencia en dónde nos encontramos. Nos encontramos en Jalapa, Veracruz, en una zona hacia la montaña. Se llama Camino Xolostra. Y este es un municipio fuera de Jalapa, pero está relativamente cerca, ¿no? Y Se siente mucha paz aquí, ¿verdad? sí, totalmente. Estamos pues, en una zona 1400 metros sobre el nivel del mar y es montaña. Y bueno, bastante fresco para el calor que hace ahora. Definitivamente. Sí, este proyecto, pues lo hicimos hace ya casi 10 años y nos implicó algunos retos. En principio, salirnos del centro de la ciudad para poder estar en una zona o sea, vivimos en el mero centro, entonces tenemos ya problemas con una de nuestras hijas. En términos de respiración, y por eso optamos por salirnos y entrar en una zona de vegetación. Esto me hace, desde mucho tiempo, he trabajado con el tema de la arquitectura sustentable, y entonces esta era la oportunidad de hacer un experimento, un proyecto que tendiera hacia este tema de la arquitectura sustentable, ¿no? Es- Platícanos un poco del terreno, por favor. ¿Qué el dimensiones terreno tiene? tiene 1000 metros cuadrados, 1000 1000 metros. metros, sí. Y entonces la idea era básicamente ser autosuficientes desde el punto de vista alimenticio, ¿no? Tuvimos aquí 40 gallinas, teníamos hasta el huevo por la producción que se hacía. Y todo de una manera, pues básicamente, pues sustentable, ¿no? Hicimos también un invernadero, o sea, realmente intentamos tener tanto hortaliza como proteínas con gallinas para poder, digamos, empezar a tener una especie de vida más saludable, ¿no? Está bien interesante este ambiente, jóvenes. Se vuelve como un microclima. Sí, El terreno es es descendente, ¿verdad? descendente, sí, es descendente. Me llama la atención lo compacta que es el portón. O sea, no debe de tener mucho más de 2 metros, ¿verdad? De Sí, altura. sí, sí. Tiene 2,50 metros de altura. Y la idea básicamente era evitar, digamos, las miradas. Y por eso utilizamos la lámina, pero no solamente como un sistema constructivo, ¿no? Sino de imagen. Pero a la vez intentando hacer arquitectura, ¿no? Ah, claro. Por eso Ujú. caen, ¿verdad? Como Sí, tratando de distribuir el agua. sí. Sí, aquí igual capturamos el agua, Ajá. la tratamos, Ok. se tiene un sistema de tratamiento y y bueno, fosa séptica, por supuesto. Qué interesante cómo se empieza a caer toda la vegetación de aquel Sí. lado. Y es una estructura de concreto, acero. Sí, aquí utilizamos este sistema de meter las vigas IPRs con concreto, ¿no? Y esto lo hicimos de una manera, pues, pues, haciendo primo los dos sistemas, ¿no? El de metal y concreto, Se ve bien el diálogo también con el muro de ladrillo. claro. Y este elemento, este círculo, Este es no, el estudio, esta es la parte del estudio, entonces se creó una especie de un departamentito aparte, ¿no? O ok, sea, es una habitación con su baño y era mi estudio, ¿no? Y entonces tiene la entrada privada y tiene un pasaje en el interior. ok. Así, y sobre todo como mis hijas eran niñas, pues esto como les llamaba la atención ese paso, ¿no? Era un paso secreto, ¿no? Sí. Excelente. Se ve muy Hay bien. mucha herrería, insisto, por el tema de la protección. Ujú.
y aquí es donde ya empieza el sistema. Aquí lo que utilizamos para el tema bioclimático fue este ferrocemento. Ok. Son bóvedas de ferrocemento de 4 centímetros. Y este metal, que es pues el que se utiliza para la herrería, pero lo utilizamos como una forma y con una estructura con fractales, ¿no? Es una doble cubierta. Donde pasa el aire, se calienta con la lámina. Entre más se calienta, más rápido pasa el aire. Y entonces mantienes fresco el interior. Ok. O sea, Este entre es- más se calienta la Entre más se lámina. calienta la lámina, Ajá. más rápido pasa el aire. Entonces Interesante. se extrae. Entonces es un flujo de aire que permite que el interior siempre esté fresco. Buenísimo. Y bueno, todo este tema de vegetación y demás. Aquí este es Y la el... rampa, ¿eh? La rampa es de Sí, madera. Me gusta cómo armonizas la piedra volcánica con la sí. madera y esto está bueno. Igual utilizamos estos difusores de luz, ¿no? Para eliminar la radiación fuerte sobre las fachadas, pero a la vez crear este sistema, ¿no? El aire funciona a través de estratos, ¿no? La idea básicamente es el manejo, por un lado, de un sistema que nos represente una imagen, digamos, no tan de una residencia muy cara, sino que se vea como, pues, de lámina, un techo de lámina, y a la vez que sea un sistema que manipule o baje la temperatura del interior, ¿no? Pero a la vez que le dé una presencia, pues, de una arquitectura, pues, contemporánea, ¿no? Se siente muy bien. Este espacio que te recibe una terraza ya Sí, te cambia completamente la sensación monolítica, ¿verdad? Yo creo que esto va en contra, o no en contra, más bien se contrapone, ¿no? Esta arquitectura de la pieza, del objeto, y esta es una arquitectura que se desfragmenta, exactamente, es como, digamos, articulada, ¿no? articulada, Sí, exactamente, sí, tectónica. pasamos por aquí. Esta es la entrada. ¿Por qué el morado? El morado, pues básicamente para eliminar el color de la madera. El problema de la madera es que se envejece. Claro. De hecho, pues le hace falta mantenimiento, sobre todo este tema. Conseguimos una madera, o sea, un piso de madera natural, pero requiere un mantenimiento que vamos, no lo tiene aquí. Pero la idea era básicamente, pues, una arquitectura, pues, mucho más contemporánea, ¿no? O sea, más gráfica, ¿no? Me gusta. Sí. Este es el vestíbulo. Aquí te Sí, quitas este los es el zapatos. vestíbulo. Aquí se quitan los zapatos, exactamente. Esto era para todos los zapatos. Y hacerlo un poco como arquitectura japonesa, ¿no? Me gusta. Y luego eliminar o sea, tener el vidrio en esa zona para hacer continuo el espacio, Exacto. ¿no? Y esta es la parte privada, las recámaras quedan de este lado, y esta es la parte pública, ¿no? Entonces siempre es el tema de ventilación, de iluminación, ¿no? Y manejo, y utilizando estructuras metálicas, ¿no? Entonces, la planta, aunque, digamos, está modulada con estas columnas 4x4, pero está como abierto, entonces nos crea una serie de planos, buscando un poco pues, hasta cierto punto lo de constructivo. Es una mezcla Ujú. de lenguaje, ¿no? Esta es la sala. La chimenea funciona, o sea, es un tema en esta zona importante, y el manejo de la luz, ¿no? O sea, donde aquí los efectos que se dan con este bloque que es escultórico, con la luz se deshace. Está buenísimo. ¿Sí? Este espacio está genial. ¿Qué altura tenemos? Tenemos como 6 metros. No, perdón, 5 metros.
son 5 metros. Sí, se La siente parte como una altura y media, ¿no? Sí, como una altura y media. Y puedes mirar aquí el tema de la bóveda y los cañones de luz. O sea, te dan en diferentes horas del día diferentes temas de luz, ¿no? Está muy agradable este espacio. Me encantó la cortina que hiciste verde también aquí, Sí, ¿no? con el vidrio, fíjate, no sabía que eso se podía. Sí. Está genial. Y la sala, algo que no se utiliza ya tanto en la arquitectura que vemos comúnmente en el canal, es los espacios segmentados como la sala, del El comedor y la comedor, la cocina. cocina, Ahora todo exactamente. se está volviendo, por la falta de espacio muchas veces, Así pues es, uno solo. así es, Pero esto te da otro ambiente, ¿verdad? así El es. separarlos. El separarlos y el tener diferentes lugares y actividades, ¿no? A mí Está me recuerda genial. mucho la arquitectura de Barragán, ¿no? Donde Ujú. él trabajaba en diferentes lugares, ¿no? Exacto, Dependiendo de la hora del día. exacto. Sí, Fíjate, aquí tenemos una altura baja, o sea, aquí hay 2 metros. sí. Hay un juego de compresión y expansión también aquí. Buenísimo. El comedor. O sea, ¿cómo vamos pasando los espacios y todavía no aparece la cocina? Mira, la terraza queda aquí lo más importante. Y tiene un asador. O sea, aquí la idea pues, es tener una vivienda que te permita una alternativa, ¿no? De fuera de lo comercial, ¿no? Fuera de lo comida rápida y cosas de ese tipo, ¿no? Claro. Ujú. ¿Qué dimensiones tienen más o menos la modulación de las columnas? Aquí tenemos 3 y ahí es 4. Aquí son 3 metros y ahí es 4. Ok. Entonces cambia la modulación, pero lo que se conserva son las bóvedas, ¿no? La altura de las bóvedas. Con esos parasoles también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es la orientación? La orientación, tenemos el norte. El norte es hacia allá. Es hacia allá, el norte. Ok. Y la montaña la tenemos de este lado. Es el norte-sur. Entonces, por ejemplo, esto está viendo hacia el este. Así que vamos viendo al este y oeste. Ahorita por eso la luz viene aquí. Qué interesante. ¿Cómo se Pues, va, cómo se va desplegando la casa, ¿no? Y de repente van creciendo las alturas. sí. Es muy juguetona. O sea, Sí, es muy compleja. Realmente me dio la tarea ahí de hacerlo muy experimental. y otra vez el color. Creo que el color juega un papel importante en la casa, Sí, ¿eh? sí, sí. Es bastante gráfico. Ujú. Y estos elementos, ¿verdad? Otra vez jugar a que las cubiertas continúen. Sí. Y son tensores, ¿no? Para las bóvedas. De 4 centímetros, me 4 comentabas. centímetros, sí. Qué locura. Sí, Y y se son de siente 4. muy fresca la casa y no hay aire acondicionado. Nada, cero. Todo es ventilación y la humedad de las mismas plantas, ¿no? ¿Qué tal la terraza? Mm. Dicen que las terrazas no se usan mucho, pero yo creo que esta sí. Sí, aquí es en el centro de la casa, esta terraza. Hay muchos lugares donde estar. Qué buen gesto el de la jardinera flotada. Sí, Oh, está increíble. Y también baja, ¿eh? O sea, esto sí, tendrá que 2 metros, 2,05. 205. Se siente muy agradable. Creo que la Y, casa tiene ese manejo, ¿no? De las medidas óptimas. sí, y del manejo de la luz. Aquí fue lo importante, el manejo de esta luz.
muy agradable. Y aquí tenemos el desayunador. Es como un espacio intermedio, ¿no? De hecho, tenemos todo con vidrio, pero ahí se le- se le puso un plástico Ok. para evitar la radiación. Pero todo es así como una veranda, ¿no? El tema del desayunador. Y esas plantas son comestibles, como si fuera una Como si pequeña fuera una pequeña hortaliza. hortaliza, sí. Qué belleza. Sí, sí. No, esto está buenísimo, jóvenes. Fíjense la cocina. Y aquí está la cocina. Aquí lo importante, sobre todo porque mi esposa le gusta mucho la cocina, es hacerle un lugar especial, ¿no? De hecho, es el más impactante como espacio, ¿no? De la casa, ¿no? Tiene toda la vista a la montaña y, y evitar que sea el servicio, ¿no? Sino es de ella, es su espacio. Y aquí, pues, toda esta mesa era para estar aquí juntos, ¿no? O sea, aunque se tuviera aquella veranda como desayunador, pero realmente toda la comida la hacíamos aquí, ¿no? O sea, es el fogón, digo, Es el hogar. es el hogar, exactamente, ese concepto de hogar. Está genial. Sí, ¿no? Y las líneas, a ver, platícanos de los ángulos, porque veo varios ángulos distintos. Sí, de hecho, está, digamos, fractalizada, ¿no? Para crear un espacio intermedio. Ujú. Y este movimiento se genera con esa geometría, se regresa a las líneas. Esta línea corresponde a aquella línea, ¿no? Entonces, siempre hay un manejo de, digamos, de hacer fractales, ¿no? Y lo vas a notar ahora con la cubierta, ¿no? Buenísimo. ¿No? Y otra vez un poco amarilla, ¿no? La Sí, cocina. sí, sí. Está increíble, maestro. Ujú. El manejo de la luz es brutal, la verdad. O sea, no encandila, es Sí, suave. exactamente. Ajá. Era buscar eso, tener puntos de luz, pero no deslumbrar. ¿Y cómo trabajas? ¿Cómo trabajas el proyecto? Porque es una geometría compleja. Muchas Sí, maquetas. muchas maquetas. Sí, yo a la antigua, no Ujú. utilizo nada digital. No, como modelos y trazos y ahí, en la otra casa tengo la planta de esta o sea, lo voy construyendo y lo voy ilustrando, ¿no? Ok. Sí. Aquí en esta parte son medios niveles aquí. La idea era hacer una casa de una sola planta, pero en una loma, ¿no? Y entonces aquí tenemos este espacio que es intermedio, es aquí donde se utiliza esto como invernadero, ¿no? Donde hay mucha luz y también ventilación, ¿no? Para sacar el aire caliente. Pero este es un patio intermedio, ¿no? Interior, ¿no? Interior. Pero está separado, ¿no? Y aquí tenemos el horno de leña. Ah, sí. O sea, la idea es recuperar lo antiguo, ¿no? O sea, el tipo de cocina, este, pues antiguo. Este es la del servicio. Qué bien se ve esto, ¿eh? Esto Sí, parece que estamos en Grecia, no sé. sí. Este es el área del servicio. Y atrás está el cuarto de servicio, Muy bueno. ¿no? Buen Y patio extendido. Los cachorritos. sí, ¿no? Ah, está genial. Y súper fresco aquí. Sí. Ahí está el medio baño. Este es el medio baño. Este es el medio baño. Un pequeñito. Ahí está. Y aquí está. Esta es Tenemos a todos jóvenes. Espero que estén disfrutando esta joya.
No vemos muchas casas como esta en el canal. Sí. Esta era una doble cocineta, más bien cocina, que por supuesto ya no se usa para esto, pero esta era una cocina para poder producir con los vegetales, producir conservas. Ok, Y entonces necesitaba ollas grandes, estufa grande, o sea, tiene todo para hacer una cocina, pero sin utilizar aquella cocina para hacer estos productos. claro. Entonces, la esencia del proyecto era ser independiente de manera alimentaria, ¿no? Digamos, hasta donde se pueda, ¿no? Porque Ujú. Me encantó la combinación del blanco con el ladrillo. Sí, sí, este es un material muy lindo de la zona de Puebla, pero muy lindo. Tiene un color seco, ¿verdad? Muy Sí, bonito. sí. Aquí está el área de juegos. Tenemos aquí que ya no sirve, pero bueno, es de ejercicio, de juegos. El área Está muy de... bueno. Sí, ¿no? Y es que está muy generosa. ¿Cuánto me dirá? Sí, ¿Unos 8 sí, metros? fácil, ¿eh? Sí, son como 8 metros por fácil 5 metros de ancho. Ujú. Y pues la idea de que las hijas tuvieran un lugar donde tener amigos, y aquí está la terraza, ¿no? En la parte exterior. A ver si podemos salir por aquí. Belleza. Sí, Y aquí la naturaleza es no, impactante, ¿no? Igual esta terraza. una mezcla, ¿no? Entre la losa de concreto y la lona. Así es. Mira para acá, no. Esta es la fachada, lo que les envié son fractales. Entonces, la idea de que si bien se utilizara un material muy barato, no fuera, digamos, tuviera un diseño, ¿no? Ujú. Entonces esto lo logramos con fractales. Se ha ido eliminando el color, pero todo esto tenía el color verde, ¿no? Ah, De la, sí, de la lámina. de la lámina, sí. Ok. Tiene el color verde, ¿no? Que no Y se ve mal también gris. sí, y ella aquel es el estudio, ¿no? Buenísimo. Sí. Y entonces la idea era así como que fuera muy alternativa la casa, pero a Ujú. la vez que tuviera, sobre todo en la parte interior, que tuviera diseño, ¿no? Ujú. Tiene mucha magia adentro. Sí, Afuera se ve muy sobria sí, hasta cierto punto, ¿no? O sea, toda la vegetación y lo corrido de la cubierta, ¿no? Como que te esconde toda la magia que está pasando adentro. sí, Es muy espacial. sí. Otro tema que le dimos importancia es a la alberca. Ajá. Veo que está toda cubierta. Está toda cubierta. Y básicamente no la dejamos al aire libre porque Jalapa con 22 grados es relativamente fría. Tiene más a lo frío que al calor, pero sí tiene toda esta temporada de calor, ¿no? Entonces hicimos toda esta especie de invernadero, le eliminamos el sol directo para el tema del agua. Y la idea básicamente era de poderlo ocupar en cualquier momento, ¿no? Entonces lo que hicimos fue ligarla aquí a este patio. Entonces estamos dentro de la casa y ya estamos en la alberca. Está, Sí, ¿no? está muy buena la casa. Ujú. Ujú. Está muy bien diseñado todo, ¿eh? El remate, el giro. O
sea, cada ambiente es, se podría grabar una película aquí. Sí, O sea, esta es una toma de Stanley Kubrick. sí. Ah, está buenísimo. ¿Qué dimensiones tiene? Este tiene, de ese punto, de ahí para allá son 10 metros. Ujú. Son como, y más esta zona de sentarse, ¿no? Es un carril de nado, pero te puedes dar la vuelta, ¿no? Tiene 3 metros de ancho. Entonces te puedes dar la vuelta y puedes estar nadando. Y estos pasillos laterales también le dan muy buena vista. Sí, y era para tener lugares donde sentarse, reposar y estar. Aquí sí podemos estar, pues, toda la familia e invitados, ¿no? Y sobre esa parte, ese techo, abajo estaban las gallinas. Ok, Entonces no se no desperdicia se nada. desperdicia nada y además pues, las gallinas tenían todo eso, ese patio para poder salir. Y pero sí era un goce, ¿no? Tener los animalitos. Claro. Muy bien trabajado. También el área de la regadera para salirte de la Sí, alberca. Y me encantó el gesto de cómo llegas al espacio con la rampa, ¿no? O sea, así es. también como cuidando El, el que no te resbales, el ¿no? paso. Ujú. Son estas composiciones medio abstractas y la ventilación, ¿no? Digo, funciona ahí como patio, ¿no? Para ventilar la cocina. Excelente. Me recuerda un poco a Peter Eisenman también, ¿no? Como de repente la estructura de estas vigas atravesando las Sí. columnas. Sí, es un giro a 30 grados, ¿eh? Este, Ok. Y la madera, cómo le da calidez a la casa, ¿no? Sí, sí, sobre todo ¿Qué madera es? este es encino americano, ¿Encino americano? Muy encino bien. americano. Lo único que le hace falta es mantenimiento, pero es muy bonito este encino. Y aquí, en la zona de las recámaras, también con una rampa ahí ligerita. Amarilla. Sí, ¿no? Qué interesante. O sea, estamos subiendo medio nivel, ¿verdad? Medio nivel. Tú no lo sientes, pues parece el mismo nivel. Es la sala de tele, una recámara y aquí tienen dos recámaras. Y este patio interior. Entonces se siente fresco. Y esta es la escalera que lleva al estudio, ahí está el estudio. Qué belleza. Qué belleza sentir estas alturas de 350, de 4 metros, Sí, ¿no? Yo creo que ahí son 5. 5 metros. Este patio tiene, tiene cubierta, ¿verdad? Sí, Tiene una luz como muy, muy suave, muy muy suave. agradable. Sí, es importante el tema de la luz. Tenue, ¿no? Para descansar. Y la continuidad, digamos, conceptual, ¿no? Por el tema de utilizar como barrera. O sea, no dejarlo abierto, que implicaría privacidad, ¿no? Sino hacer este muro de cristal, ¿no? Y pero a la vez es una continuidad de los espacios, ¿no? Ujú. De privacidad y continuidad, ¿no? Claro, porque si quitamos ese vidrio, se vería la cocina. Se vería la cocina, se vería todo, ¿no? Ujú. Sería más amplia visualmente, pero menos privada, Menos privada. ¿no? Y Se aquí de toma. esa manera vamos compactando los espacios, porque Ujú. es bastante amplio, pero a la vez buscando este tema de privacidad. Muy bien.
y los recorridos, ¿no? El pasillo que nos genera también esa distancia de privacidad, ¿no? Y esta es la recámara principal, y esta es la recámara de las niñas, ¿no? Y entonces, bueno, pues Otra vez compactamos. compactamos, ¿no? Está Súper amplias. súper amplias, ventilación cruzada, pero en un área protegida, ¿no? Te digo, aquí el tema de la protección, ¿no? Y aquí el tapanco porque eran niñas, área de juegos, vestidor. Vestidor, claro. Ujú. Y aquí su recámara, su baño, perdón. Y tienes un gran domo, ¿eh? Sí, Pero no se siente calor. no. Eso es interesante. ¿Cómo lo logras? El tema básicamente es la ventilación. Bueno, aquí así, yo diría que sí debe tener ventilación allá. Sí, tiene unos tubitos, ¿verdad? Sí, Pero está muy buena. Tiene muy buena luz, sí. pero sin calor. Los baños, jugando también con las alturas de las bóvedas. Sí, ¿no? Y la luz por arriba, ¿no? Ujú. Con su tina. Ah, estos se están dando arriba o bueno, no, ya no sé, arriba del pasillo. Sí. Sí, el pasillo es compacto, Ajá. ¿no? Esta es para la ropa Ah, sucia, va directamente a la lavandera. excelente. Sí, ¿no? Esta es la recámara principal. Para los que dicen que la ropa sucia debe de ir en el nivel perdón, el cuarto lavado tiene que ir en el nivel de las habitaciones, así se soluciona. Ujú. La recámara principal, con Es su la recámara chimenea. principal, su chimenea, el aire, ¿no? La salida está, la terraza, Y aquí sí quedó más bajo, ¿no? sí, Pero al menos yo no toco. sí, sí, Encierras, ¿verdad? Se siente un poco como estas jaulas de aves, sí. ¿verdad? Metálicas que te protegen. Sí, el tema de seguridad. Igual las puertas con el cristalado, el vestidor, el toda la luz. Quedó muy bien. Y esa es luz natural, ¿verdad? La del Sí, nicho. luz natural, todo natural. Y aquí mira el espejo que no aparece de que Claro, está, no lo ves. no lo ves, está flotando ahí. Qué bonito se ve todo eso, ¿no? Como una gran lámpara. Así es. Y aquí detrás de esto está la regadera y esta es la tina. Y él lo luce. Entonces estos giros es para ampliar el espacio, ¿no? O sea, quitarle el ortogonal, Ujú. ¿no? Aunque la estructura es el ortogonal, ¿no? Qué buenísima tina. Ujú. Y la regadera queda aquí atrás. Aquí atrás, exactamente. Ah, está la regadera. Con luz natural. Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó la ejecución de la obra? Pues pues, más o menos lo normal, ¿eh? Como un año fue la. ¿Sí? Sí, No es tan complicado. no, Digo, tú tienes que estar aquí todo el sí, tiempo. sí, sí. Realmente fue una delicia hacer esta obra. Mm, Sí, ya me imagino. ahí está. ¿Tú crees que las obras, ahorita que dijiste una delicia, tú crees que las obras
como arquitectos disfrutemos más haciéndolas que viviéndolas. Sí, 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 totalmente. Qué curioso, ¿no? Sí, totalmente. Por eso Mies vivía en departamento, ¿verdad? Sí. Yo igual, de hecho, esta fue mi primera casa. Yo siempre viví en departamento. O Ok. sea, nací en el DF, en el centro, pues, y estaba habituado al departamento. Pero esta fue la primera casa, sí, ya de. Entonces era más experimental, ¿no? Ujú. Sí. Se siente. ¿Y los albañiles qué tan complicado es? No, aquí tenemos muy buena mano de obra, Ok. porque las personas de montaña son mucho más ¿Hábiles? hábiles, sí. Para la costa no tanto, Ok. pero aquí la de montaña sí, son muy buenos para trabajar y resolver. Sí, no, Interesante. sí, por la mano de obra no. Interesante, interesante. Sí, ¿Será en todo el mundo así? La gente de montaña será más hábil que la gente sí, de la playa. es natural. Es natural, ¿verdad? Sí, Es menos esfuerzo vivir en la playa, entonces sí. se vuelve tu modus ¿Quieres que subamos vivendi. o Claro. aquí Me era encanta todo cómo el... cada espacio es una foto. Cada espacio es una foto. Como la película del hombre de al lado. El pasaje secreto. Aquí podría hacerse una buena película. Yo no conozco la casa de Teodoro González de León. ¿Perdón? Te comentaba que yo no conozco la casa de Teodoro González de León, pero he Ajá. visto fotografías. ¿Tiene algo de esa Yo creo que casa? sí, yo creo que sí. Las Las bóvedas, bóvedas, más que sí, nada, sobre todo las ¿verdad? bóvedas, sí. Y ese juego también de muy espacial. Sí, Buenísimo. Aquí se siente muy fresco. sí. Y este es digamos, lo que vemos ahí como muy barato, ¿no? Muy modesto. Y aquí ya tiene una estructura, tiene el tema de la madera. Y este es el estudio, ¿no? Con su terraza y su baño. Y bueno, se utilizaba igual como dormitorio externo. Qué maravilla. Sí, ¿no? ¿Y la cubierta es de pura madera o tiene también concreto? No, es madera y tiene digamos, tiene un panel térmico, Ujú. ¿no? Y después viene la lámina. Ok. Entonces ya no pasa como radiación como hacia la madera. ¿Qué tipo de paneles? No me acuerdo cómo se llama, pero es un rosado ahí. Ah, ok, Es, ok. Como este, fibra de vidrio. como, sí, más o menos, que utilizan para, pues, precisamente o sea, para impermeabilizar, sí, Ok. sí, sí. Qué buena terraza. Sí, la terraza están. ¿Y sísmicamente la casa cómo se comporta al ser tan fragmentada? O aquí no tenemos mucho ese problema. Hay buena ardilla. Perdón, ¿en qué sentido, En señor? cuanto a sísmica, a sismo. Ay, no, para nada. Porque se ve que la casa es muy Sí, fragmentada, muy ¿verdad? fragmentada, sí. Sí, pero para sismo, o sea, la estructura es completamente, por eso es de concreto, ¿no? Ujú. Completamente fuerte. Y todo lo demás es ligero. A ver, en sismo no. Estamos dentro de un área sísmica, ¿no? Pero no. Aquí totalmente puede. O sea, los sismos que pasaron no afectan, ¿no? A la casa, ¿no? Y Excelente. menos a las bóvedas, ¿no? Y esta es la planta, ¿no? Tiene estos dos elementos que lo dividen, ¿no? De hecho, es un módulo acá gira y el otro módulo igual que gira hacia este lado para abrir este centro, ¿no? Y tener esta zona de iluminación interior de la casa. Entonces, como
digamos, como construcción es muy simple por el tema de las bóvedas, pero es compleja con el tema de las cubiertas. Pero en las cubiertas está todo el manejo de la lámina, ¿no? Que es mucho más fácil de hacerlo, ¿no? Ujú. Entonces, entre la lámina y la bóveda Hay un de espacio, fibrocemento hay un espacio hay un espacio. que es la cámara de Es aire. la cámara de aire, funciona así. Así es. Sí, porque solamente es lámina, pues, o Es sea, ahí sí lámina. no tienes No aislante. tiene ningún aislante de nada. Para que funcione y puede irradiar el calor hacia la... Entonces mantiene seco, porque aquí Jalapa tiene ese tema, ¿no? En el frío es muy húmeda, ¿no? Ujú. Y entonces la humedad, muchos hongos y demás. Entonces mantiene seca el interior y es como un termo, ¿no? O sea, lo mantiene seco y a la vez, sin la radiación, digamos, sin la temperatura por el aire. Entonces, es seco. O sea, es como un clima de desierto, ¿no? Pero Ujú. en un contexto que es completamente o diametralmente opuesto, ¿no? Que es húmedo, Eso. ¿no? Es es la ventaja y el problema de Jalapa, ¿no? La Ujú. humedad. Que es la condición que te genera arquitecturas tan interesantes. Así es. Maestro, muchísimas gracias por haber compartido esta obra maestra. Va directamente a esa serie. ¿Cómo lo podríamos contactar? Pues, pues a través de la Universidad Gestalt, que es donde la dirijo. Ujú. Y bueno, también es un proyecto, ¿no? De arquitectura y de diseño, ¿no? Excelente. Vamos a dejar aquí las redes sociales de la Universidad Gestalt Sí, para las personas que quisieran contactarle, porque yo creo que esta arquitectura mm, no es tan común verla. sí, Creo que requiere un conocimiento técnico, constructivo, artístico muy elevado. sí. Entonces, adelante, maestro. Va, Muchísimas felicidades. va, gracias. Cota Paredes, adelante, jóvenes.